La pandemia finalizará en otoño con un total de 80.000 muertos, o 100.000 según la fuente de la que os informéis. En este vídeo encontraréis la explicación, basada en datos y matemáticas y exenta de opiniones subjetivas y posiciones políticas. Y al final del vídeo encontraréis un enlace a otro donde describo la ola de Navidad que supondrá 10.000 nuevos fallecidos. Para entender la pandemia, lo primero es utilizar datos correctos. En la primera fase superamos los 60.000 casos diarios, con una incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes de más de 1.500, 6 veces más que las cifras oficiales. También debéis saber que todas las medidas, mascarillas, distancia, rastreos, etc., solo retrasan la pandemia. Las medidas permiten ganar tiempo para desarrollar vacunas y medicamentos que rebajen la mortalidad y para mantener los contagios en niveles manejables por el sistema sanitario, pero solo la inmunidad evita el riesgo de forma permanente. Tenemos que llegar, por tanto, a 30 millones de contagiados para que termine la pandemia, y por ahora solo tenemos 5. Faltan otros 25. Aquí es donde entra la vacuna, que permitiría reducir los contagios naturales necesarios e inevitables a solo 10 millones. Con una obvia ventaja adicional, que los contagios por vacuna no corren el riesgo de los naturales. Es decir, que aún nos esperan 5 millones de contagios con riesgo. Esos 5 millones de 2021 tendrán una mortalidad inferior a la de 2020, como os explicaré más adelante, por lo que serán 30.000 en lugar de 50.000 que hemos tenido hasta hoy. En total, 80.000 entre 2020 y 2021, lo que supone un 10% de la mortalidad anual media, que es de 400.000 personas. Para que un virus desaparezca, necesitamos un porcentaje alto de personas inmunizadas que cree una barrera que reduzca la tasa de contagios hasta que el virus deje de existir por no poder reproducirse. Esta tasa de contagios se denomina número reproductivo básico, abreviado R, y lo publica diariamente el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, una R igual a 2 significa que cada persona contagia a otras 2, y una de 4 que contagia a 4. Cualquier tasa superior a 1 genera un crecimiento exponencial, y por tanto es vital, y la clave de la crisis, mantenerla por debajo de 1. La R del COVID en un ambiente sin medidas se estima en 2,75, aunque es variable ya que depende de las circunstancias de cada país o región, como la dispersión de su población, su grado de sociabilidad y factores similares. Estos 2,75 son el doble que la gripe anual, la mitad que la gripe de 1918, la tercera parte que la poliomielitis y la sexta parte que el sarampión. Para una R de 2,75, el porcentaje de inmunidad necesario es del 65%. Eso no significa que el restante 35% seguiría expuesto, ya que el virus dejaría de circular, reduciendo el riesgo casi a cero. Hasta hoy se han contagiado en España entre 5 y 6 millones de personas, es decir, un 10%. Eso significa que nos falta un 55%. Al ritmo actual, en Semana Santa aún nos faltaría un 50% y a final de 2021 un 35%, y por tanto tendríamos pandemia hasta 2023. No todas las comunidades tienen ese 10% de inmunidad. En Madrid, por ejemplo, es ya del 19%. Pero eso no significa necesariamente que esté en mejor situación que otras que solo tienen un 6%, como Asturias o Cantabria, porque es muy probable que la tasa de contagios original del virus sea mayor en Madrid o Barcelona y menor en Asturias o Cantabria por sus diferentes características geográficas y demográficas, por lo que todas ellas necesitarían un nivel similar de medidas en la actualidad. Para rellenar el hueco de inmunidad entre el 10% y el 65% tenemos las medidas de control. Se estima que las mascarillas reducen la tasa R en un 30%, la distancia social en un 20% y la reducción de la movilidad en un 10%. Esto supone que necesitamos de todas por ahora y que las seguiremos necesitando en los próximos meses. Es aquí donde entra la vacuna. Podríamos tener un 5% de vacunados para Semana Santa y un 40% para octubre, fecha en que sumado a los inmunizados naturales llegaríamos al 65% que eliminaría la pandemia. Las medidas podrían ir decreciendo paulatinamente, ya que el hueco de inmunidad irá reduciéndose, y para el verano podría ser suficiente con la distancia social y con el uso de las mascarillas solo en interiores. ¿Y cuál sería la mortalidad de los contagios de 2021? Actualmente fallece un menor de 15 años de cada 20.000 contagiados, uno de cada 300 entre 15 y 70 años y uno de cada 10 mayor de 70 o de grupos de riesgo. La enorme diferencia de mortalidad en los grupos de riesgo es la razón de que vayan a ser los primeros en vacunarse. La protección de los grupos de riesgo hará que la mortalidad de 2021 vaya reduciéndose progresivamente, y será de media un tercio menor a la de 2020,
lo que sumaría 30.000 fallecidos a los 50.000 de este año. En total, 80.000, similar a mi estimación de mayo de 85.000. Las cifras de fallecidos que comunican las comunidades autónomas son un 10% mayores y la interpretación que se hace de las del Instituto Nacional de Estadística un 20%. Yo utilizo para este vídeo la cifra de 80.000 porque es el criterio de las que se publican por Sanidad y podréis por tanto compararlas con mis estimaciones. Ya es tarde para evitar la ola de Navidad, como explico en mi otro vídeo, pero confío en que tras ella aprendamos lo suficiente para gestionar mejor los 10 meses que nos quedan de pandemia. Si quieres no solo seguir la evolución de la pandemia, sino anticiparte a ella, y con una visión global que no encontrarás en otro sitio, puedes suscribirte ahora a mi canal de YouTube usando el enlace que aparece en esta página.